Muchas bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso. Amanecí hoy con una palabra muy poderosa, y es el Espíritu me iba dando y me estaba desde hace días, me está instruyendo y me está hablando. El Señor me está inspirando para que siga abundando más sobre lo que es el tema del matrimonio, pero específicamente en el tema del divorcio y el recasamiento. Toda vez que se hace necesario edificar, restaurar, levantar a aquellas personas que de alguna manera están atravesando por alguna crisis, pero que de plano han malinterpretado la voluntad de Dios por la falta del conocimiento, que es lo que le va a llevar al entendimiento, valga la redundancia, de la voluntad del Señor. Entonces, para ello, yo comencé a escribir algo, yo lo quiero compartir. Voy a leer algunas citas bíblicas, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de traer la interpretación y la revelación, y qué es lo que Dios quiere hablarle a alguien. Esta es la tercera parte ya que estoy grabando y estoy anunciándoles en el nombre de Jesús, para el beneficio espiritual y para la restauración de sus vidas. El tema ha sido muy mal interpretado, muy mal manejado, y por eso hay muchas desgracias a veces dentro de lo que son las corrientes y organizaciones cristianas, en diferentes organizaciones cristianas que promueven lo que es los recasamientos, los divorcios, etcétera. Pero eso tiene una explicación lógica. No voy a tocar el tema de lo que es la parte del historicismo, de la parte cultural del pueblo de Israel, porque en otro tema ya lo he tocado. Pero sí quiero abundar sobre lo que son los perfiles de la mujer idónea, vinculado a lo que son a muchas aristas que están detrás de lo que son los recasamientos vinculados al pecado. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en ese sentido? Analizando principios como la predestinación, la justificación y la glorificación, entre otros como la rectificación y la condenación o el juicio, que es activado en un momento cuando el creyente comete el pecado capital del adulterio. Por ejemplo, vamos a dar lectura sin más preámbulo en el nombre de Jesús. Dice aquí en Levítico 20:10: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso era en el pueblo de Israel, y era la ley civil, que además era conectada a la ley espiritual, porque era una nación teocrática, repito. Entonces, la sentencia era que la persona tenía que ser muerta. Recordemos el caso donde le llevaron una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio al Señor Jesús, y ellos tentándole le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿qué tú dices? Entonces el maestro le respondió a ellos, mientras escribía en tierra, le dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que su conciencia comenzaron a acusarles y que se retiraron del lugar. Entonces Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le respondió: no, maestro, ninguno me acusan, se han ido. Entonces él le dijo: ni yo te condeno. Entonces el maestro le lanzó una respuesta y le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos ver aquí que algunos analistas dicen que no le pudo condenar, los hombres allí no le pudieron condenar, porque la ley decía que para condenar a alguien debía tener los elementos de prueba, que habían de haber testigos, y que en este caso ellos eran los testigos presenciales, pero que además de eso tenía que llevar al hombre, y el hombre no estaba presente. Entonces, si le había una condena de muerte para la mujer, entonces debe entenderse que también para el hombre tendría que haber una sentencia de condenación. Ellas podía entenderse que había una aplicación injusta de la ley,
y por ese caso hubo una manifestación del acto de misericordia. Pero algo que me impacta cuando Jesucristo dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, la sentencia era la muerte literalmente, que además de eso, o sea, pues, la podemos conectar a la muerte eterna, porque el pecado es pecado en todas sus dimensiones, es un pecado capital. Y cuando hablamos de pecado capital es que a la sentencia de muerte literalmente. Pero podemos analizar que él le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Hay una doble implicación de una doble muerte, la muerte literal o física y la muerte espiritual. El Señor estaba diciendo, deja de practicar ese pecado porque eso te puede traer una doble condenación. Una condenación eterna que pueda perder tu alma, pero también te puede traer una condenación literal o desaparición física, donde tú puedas ser condenada a muerte. La sentencia era una sentencia de muerte. Entonces, algo que me impacta en el 10º mandamiento, donde el Señor dice muy taxativamente, dice, no cometerás adulterio, pero lo conecta con el principio, con el mandamiento que dice, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su bestia, ni su asno, ni su viña, ni nada que tu prójimo tenga. Sabe que el adulterio está estrechamente conectado con la codicia. Entonces, en el libro de Santiago se dice, de ejemplo, Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios? Entonces vemos una realidad que detrás del adulterio no solamente está el aspecto que es vinculante a la codicia o aquello que de alguna manera nosotros tenemos, que es el deseo de carnal en los apetitos sexuales que combaten en nuestro cuerpo. No solamente, o sea, el adulterio va más allá. Tú puedes codiciar no solamente la casa de tu prójimo, los bienes materiales y todo lo que está en el cosmos. Tú puedes también codiciar al marido o a la mujer de tu prójimo. Entonces, cuando tú codicias, Jesucristo dice, ya tú eres un adúltero, porque ya hay adulterio en tu corazón. Entonces, el adulterio es un pecado capital que tiene una trascendencia no solamente en el área sexual y en el área matrimonial y en el área de las relaciones matrimoniales, sino en el área de las relaciones sociales, en el área de las relaciones con el cosmos, con todo lo que nos rodea. Es por tanto que todos los creyentes en Dios deben vivir una vida apartada para Dios, santificado, alejado de todo aquello que le cohíba a disfrutar de la gloria y la presencia de Dios, para que no se conviertan en adúlteros en todas sus dimensiones y en todas sus formas. Hay un adulterio que es de tipo general y un adulterio que es de tipo sexual, o diríamos que es vinculante al matrimonio. Que cuando tú cometes una codicia, pues esa codicia te empuja a lo que se llama a concebir un deseo de querer o de desearlo aquello que no es tuyo, que no te pertenece por ley espiritual y legalmente. Entonces eso se llama adulterio y la persona ha quedado en pecado, porque Jesucristo dice que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, eso tiene un trasfondo. Vemos aquí que la sentencia es muerte. Muerte desde el plano espiritual y muerte desde el plano literal o físico que se daba en el pueblo de Israel. Y vemos cuál es el resultado de cuando un hombre o una mujer es traicionado por su cónyuge. Dice que se abre un fuego, dice que no querrá perdonar y que se abre un espíritu de violencia y el enemigo toma posesión de esa persona que es víctima y lo que desea es venganza, lo que desea es matar, porque se cubre de violencia. Eso destruye la familia y se convierte en una maldición. Entonces se cumple la palabra del Señor que dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Se activa un juicio inmediatamente cuando el creyente o cualquier persona que no sea creyente comete este tipo de pecado. Seguimos. Eso está en Levítico 20:10. Pero también dice aquí, Levítico 20:14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Esto es la parte que está relacionada con lo que es la relación entre parejas de la misma corriente sanguínea. Por ejemplo, en otro país tenemos lo que es el incesto, cuando el padre embaraza a la hija, etcétera. Pero esa no es la parte, pero quería mencionarla para que ustedes tengan entendido de que hay muchos pecados que se practican, que muchas veces en la sociedad, que los cristianos a veces no lo conocemos, pero para eso necesariamente tenemos que estudiar las normas y saber qué es lo que las Sagradas Escrituras dicen, ¿entiendes?
Aquí está hablando del que el hombre que tomara una mujer. Hay hombres que, por ejemplo, tienen relaciones sexuales con la madre y también con la hija. Eso es un vil, eso está aquí en las Sagradas Escrituras, eso está en Levítico 20 y 14 y es condenado. El resultado de eso es una sentencia, porque es una vileza. Dice que la quemarán con fuego, a él y a ella. Esa era la sentencia en el pueblo de Israel. Quizá hoy no tenemos la ley activa en nuestro país o en algunos países del mundo, pero anteriormente dice que lo quemaban a fuego y eran muertos, porque era una vileza, era una bajeza, era un pecado abominable y bochornoso delante de la presencia de Dios. Seguimos. Dice aquí en Proverbios 6, 32, que el que comete el pecado del adulterio es una persona falto de entendimiento. Dice que corrompe su alma el que tal hace. O sea, la persona que comete adulterio es falto de entendimiento. Y eso es lo que precisamente está sucediendo. Una persona que no ha entendido el entendimiento y el conocimiento de la voluntad de Dios continuamente viven cometiendo el pecado del adulterio. Seguimos aquí. Proverbios 6, 32. Oigan los resultados del pecado del adulterio. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. O sea, cuando alguien comete ese tipo de pecado, se abre un juicio y una maldición y se llena de violencia, se cubre de violencia su vida y su alma, porque los celos son el furor del hombre, dice aquí el proverbista, y no perdonarán el día de la venganza. El enemigo siempre estará ahí presente recordándote lo que esa persona te hizo para que tú tomes venganza y le haga lo mismo. Dice, no aceptará ningún rescate, o sea, no querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Eso es algo terrible, señores. Seguimos. Por ejemplo, aquí el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es refiriéndose a los antiguos. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ya solo plantea al principio, donde se esconde el pecado a través de la codicia. La codicia está emparentada no solamente a los apetitos, a los deseos carnales, sino a todo aquello que se llama mundo y que nos aleja de Dios. Son almas adúlteras y corrompidas, fuera de la guianza y de la voluntad de Dios. Seguimos. Dice aquí en Mateo 5:32, pero yo digo que el que repudia a su mujer, y a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Eso lo he tratado en temas anteriores y dijimos que hay personas que tienen su esposa, pero que hay condiciones que se dan de pecado y de repente ellos cometen el pecado de la fornicación, lo que los lleva al adulterio. Entonces, por esa condición que se da dentro de la relación matrimonial, ellos empujan a sus esposas que también cometan adulterio, porque se abre un espíritu de venganza, repito, y ellas vuelven y le pagan con lo mismo que ellos le dijeron. Entonces entablan una relación con otro hombre que no es su esposo y comienzan y disuelven la relación matrimonial y se casan con otro. Entonces el que se casa con esa mujer o ese hombre que ha sido repudiado también comete adulterio. O sea, hay una trilogía. Y entonces aquí la relación se convierte en adulterina con personas que ni siquiera conocen la situación por la que tú has atravesado y viven en una condición de pecado. Y hay un juicio de Dios abierto en esa relación. Seguimos. Entonces, vemos aquí la dimensión que toma el pecado en la relación conyugal. Para ello vamos a seguir analizando. Buen día. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mateo 19, 3 al 10. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ellos le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Oigan esto, señores, esta parte yo le he planteado en otro mensaje. Había una permisibilidad del divorcio en el pueblo de Israel y era por causa de la persona cuando endurecía su corazón para no perdonar, cuando
era ofendido en este sentido. Entonces, cuando Jesucristo le plantea que el que se casa con una repudiada adultera, ellos le dijeron, pero ven acá, si así es la condición del hombre, su pareja, no conviene casarse. Y eso está claro, porque es un asunto complicado. Entonces, vemos ahí las decisiones y que debe de tomar el hombre en la iniciativa en tratar de mantener su santidad dentro de lo que es el matrimonio. Pero seguimos más adelante, porque eso yo lo traté en otra parte. Vamos a analizar lo que es la característica de la imagen y la mujer, que real efectivamente es la ayuda idónea y que es aquella que nosotros estamos llamados a buscarlo, porque hoy se vive del veo, del Dios me dijo, del yo siento que. Pero más sin embargo, cuando tú te pones a analizar esto, la gente ayuna mucho, la gente ora, los cristianos oran y ayunan, pero más sin embargo no analizan cuáles son esos principios y esas cualidades, esas virtudes, esa imagen que Dios desea que nosotros observemos y escudriñemos en la mujer o el hombre, para que nosotros darnos cuenta que es la idónea, que es la mujer idónea, y en este caso la pareja correcta. Por ejemplo, aquí habla de la imagen de la mujer de Dios. Dice, eso está en Proverbios 31, día 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta retórica. Dice, porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Está hablando de una luminaria, de una luz que tiene esa mujer, que es esa imagen de Dios. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Esa es otra característica. No carecerá de ganancias. Hay abundancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es una mujer laboriosa. Y como un ave de mercader trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Está hablando de mujeres que trabajan. Considera la heredad y la compra. Es una mujer prudente que administra bien lo que el marido le pone en las manos. No excede en sus decisiones. Consulta con él y le es de beneficio, le es de bien. Multiplica lo que tiene en sus manos. Dice, planta viña del fruto de sus manos, ciñe su fuerza a sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve con bien sus negocios, ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Es una mujer que tiene conocimiento, sabiduría y entendimiento. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Alarga su mano al pobre. Es misericordiosa porque da al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. Es una mujer que cuida a su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace tela y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor con su vestidura y se ríe de lo porvenir. Es una mujer que tiene confianza. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada o dichosa, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gloria a Dios. Oiga lo que dice, cuál es la característica y los perfiles de una mujer virtuosa con temor de Dios. Pero a veces cuando tú andas buscando mujer, cuando tú andas buscando esposa, tú lo que haces es orar y entonces vas a la revelación que Dios te reveló, que tuve un sueño, que Dios me dijo, no es que malo orar. Pero ahí me está hablando de los principios que uno tiene que tomar en cuenta, porque esa es la revelación. Revelación yo digo que es la expresión de la mente de Dios en la nuestra. Entonces la expresión de la mente de Dios está ahí, en esa imagen, en esos perfiles que está diciendo, en esos principios que están ahí, para que nosotros cojamos entre lo que es una mujer virtuosa, entre lo que es una mujer temerosa de Dios, entre lo que es una mujer idónea y no una impía. Y por eso en los matrimonios en la iglesia hay tantos yugos desiguales. Hombres que se casaron con mujeres que no eran mujeres con los perfiles de mujer a imagen de Dios, o ayuda idónea. Entonces cometieron el grave error y dijeron que Dios me la dio, que esa es la esposa que Dios te entregó, porque se apareció un profeta, porque se apareció alguien con una visión, una revelación, o tuvo un sueño, dijo, esa es tu esposa y recíbela. Señor, hay tantos engaños. Esa es la mujer virtuosa, esa que dice la Biblia ahí. Vamos a seguir analizando para no detenerme mucho. Dice aquí, vamos a analizar 3 principios entonces, la predestinación, la justificación y la glorificación. Dice aquí el apóstol San Pablo, porque lo que antes conoció también los predestinó.
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de imagen. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Darle el primer lugar a Dios y honrar el nombre de Cristo en nuestra vida. Ahí está la glorificación. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Vamos a analizar eso. ¿Qué es la predestinación entonces? La predestinación es el principio o el adjetivo que se aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. La predestinación entonces se opone, La predestinación entonces se opone, por lo tanto, a la noción de libre albedrío. Si se cree que el hombre está predestinado, se acepta que Dios conoce el destino de todos los seres humanos. Pero hay muchos que cambiaron esto. ¿Cómo se cambia, por ejemplo, la predestinación o el destino que Dios tiene marcado para cada quien? Cuando yo deseo mis propios gustos, cuando yo quito la voluntad de Dios y pongo la mía, entonces elegí el libre albedrío y se abren las maldiciones y la desgracia en el camino. Y es por eso que tú ves que la mayoría de los profetas, hombres de Dios, que pudieron ser ejemplo dentro de su familia, que pudieron proyectar otra imagen diferente en el ámbito matrimonial como sacerdotes de su familia, dieron una nota discordante y lo que trajo como consecuencia que Dios tuviese que quebrantarnos su corazón y quitarle mucho a veces la compañera. Creo que fue Ezequiel o Isaías que Dios le quitó a la esposa. Por ejemplo, tuve el caso de una voluntad permisiva, como en el caso del profeta Oseas, y entre otros. Son respuestas errantes, yo le llamo. Entonces, dentro de este principio está la voluntad absoluta de Dios. Dentro de la voluntad relativa está el libre albedrío de tú escoger. Es el caso del juez Sansón, que el papá le dice: mi hijo, yo no quiero que tú te cases con esa mujer, y yo no quiero que tú te cases. Entonces él escogió su propia voluntad y cometió el pecado del adulterio. Ese pecado de adulterio le trajo como consecuencia de que Dios permitió que fuese herido, que fuese traicionado por aquella mujer adúltera, y porque hay un pecado de por medio. O sea, yo creo que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en su diseño, en su propósito, en su absoluta voluntad, para que nos evitemos problemas como esto que le termino de plantear, que le pasó a Sansón. Hay muchas personas que entregaron su corazón a mujeres que no eran del agrado de Dios, y esas mujeres fueron un instrumento de maldición en su vida. Así como también hubieron mujeres que entregaron su corazón a hombres que no eran conformes a la voluntad y el diseño de Dios, y también abrieron brecha a una maldición en el camino. Vamos a seguir analizando. Vamos aquí a analizar lo que es la justificación. Entonces, la justificación implica el aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, santificación y renovación del hombre. Entonces, ¿quiénes son justificados delante de Dios cuando toman decisiones erradas? Vamos a seguir analizando eso más adelante. Vamos a analizar lo que es la glorificación. La glorificación del cristiano describe su completa y definitiva conformidad a la imagen de Cristo Jesús. Es el último eslabón de la gran cadena de oro de la salvación, y es tan seguro que va a suceder. Pablo se refiere a ella como que ya ha ocurrido. Eso está en Romanos 8:30. Hay situaciones en la vida de los hijos de Dios que no son para muerte, no son para confusión y vergüenza, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, podría decirse que Dios todo aparece por sendero misterioso. Tal es el caso de Lázaro cuando estaba muerto, donde duró 4 días. Entonces el Señor le dijo a María: mira, la muerte de Lázaro no es para vergüenza y confusión, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay casos especiales, pero dentro del matrimonio había que analizar varias aristas. Y yo voy a atreverme a analizar entonces, hacer una cuantas preguntas para ir adentrándome en lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, porque la Biblia dice: porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Es que detrás del pecado del adulterio hay un juicio que se abre, hay un juicio que se activa inmediatamente. Hay mucha gente que lo ponen a futuro. Hay mucha gente, yo digo que ese juicio se activa inmediatamente mientras estamos aquí en el cuerpo, y puede dar al traste de que hay una sentencia de condenación y de exterminio de tu propia vida, porque es que se abre una persecución en tu contra desde el reino espiritual, y la persona lo que quiere venganza, y se activa la muerte sobre ti. Y cuando se activa la muerte sobre ti, eso va dentro del plano espiritual y dentro del plano literal. Entonces es un juicio que se activa inmediatamente, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, y Dios es quien juzga tanto a creyente como a no creyente. Y, por ejemplo, la próxima pregunta: ¿se pierde un creyente una vez haya cometido el pecado capital del adulterio? ¿A qué principio se puede apelar? ¿Y qué opciones tiene? ¿O qué podría suceder?
Yo digo que no de plano podemos decir que una persona se pierde porque haya cometido el pecado del adulterio. Yo creo que hay un principio que se llama la misericordia, que la Biblia dice que es más alto que los cielos. Entonces, la persona puede apelar al principio de la misericordia y salvar su alma. Pero sí da al traste varias alternativas, varios aspectos. Yo digo que si ya la persona se abrió un juicio y pecó, la Biblia dice que el victimario, la víctima tiene el derecho legal y espiritual para divorciarse. Más bien esa persona, que el victimario, queda en un juicio abierto, y yo digo que tengo una condición de que Dios puede santificarlo y purificarlo, como dije en otro mensaje, y levantarlo. Si es una persona creyente, puede salvar su alma, puesto que la Biblia dice que nos gocemos con la mujer de vuestra juventud. Entonces, no por toda causa el hombre se puede divorciar. Es por eso que Dios advierte que el que esté firme, mire que no caiga, porque el pecado del adulterio abre una maldición que viene, se convierte en un juicio permanente. Yo no digo que quizá que por la persona peque o falle delante de Dios y cometa adulterio ya se va a perder. No, Dios es un Dios de misericordia que puede restaurar a esa persona, incluso puede volverlo a unir con su antigua pareja. He escuchado de casos donde hay parejas que se han dividido y se han unido a otro varón, y tenemos cuatro personas que andan en adulterio, quizá otra persona que nunca conocieron a Dios y se casaron con esa persona que fue enjuiciada por Dios y abrió un juicio y quebró su relación matrimonial y su familia. Entonces, he escuchado casos donde Dios le ha ordenado a personas que tienen que dejar a esa pareja porque esa no fue la pareja que el Señor le entregó. Entonces, hay algo muy delicado, porque la Biblia dice: lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Qué fue lo que Dios unió? A dos impíos, no. Yo entiendo sencillamente que lo que Dios unió fue a un hombre santo y una mujer santa con un propósito eterno. Pueden ocurrir 70,000 matrimonios que vayan delante de un juez, terrenalmente hablando, y para Dios eso no tuvo ninguna validez. Eso nunca fue un matrimonio. Entonces, lo que nunca fue un matrimonio tampoco puede entenderse que fue un divorcio. Lo que nunca fue un matrimonio delante de Dios tampoco puede entenderse que es un divorcio. ¿Qué es lo que es un divorcio? ¿Qué es lo que es un divorcio delante de Dios? Bueno, aquello que Él unió, aquellos hombres o mujeres que Él unió conforme a su propósito divino y que fueron ratificados y que Dios los unió. Ahora, ahí es que Él se mete, ahí es que Dios toma la iniciativa y Él mismo los separa y emite sentencia de juicio y condenación, salva, restaura y levanta y se lleva. O si la persona no se arrepiente, pues sabe que le espera el fin de la condenación eterna, que fue lo que Jesucristo le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más para que no te vuelva algo peor. Le está hablando del juicio eterno, no solamente del juicio literario humanamente hablando, se está hablando del juicio eterno. Entonces, tienen varias aristas. Se puede apelar al principio de la misericordia porque una persona haya pecado y haya cometido el pecado. No por eso se pierde. Por de plano podemos decir, porque la Biblia dice que si el justo se cae, 70 veces cae el justo y Dios lo levanta. Si se humilla delante de Dios, Dios lo perdona. Entonces, aquel victimario, ¿no? La víctima también, así como Dios lo perdonó, tiene que perdonarlo. No estoy diciendo con eso que tiene que volverse a unir con él o con ella. No estoy refiriendo a eso, sino que debe de perdonarlo y no guardar ese deseo en su corazón de venganza, ni de que Dios lo mate como hacen muchos. Señor, yo quiero que tú mates a fulano porque yo quiero que tú me dejes el espacio libre para quedarme solo. De hecho, de que la persona falló, tú tienes la libertad y el derecho legal y espiritual de unirte a otra persona a contar que es en el Señor. La otra persona fue la que quedó bajo juicio y bajo sentencia. Y aún si ella se casa 40 o 50 veces, como quiera, tiene una sentencia sobre ella, porque está bajo maldición. Tiene que quedarse sola, ¿me entiendes? O solo. Ahora, tú tienes el derecho, tú tienes la libertad dada por Dios de casarte con quien tú quieras y contar que sea en el Señor, porque tú no fallaste, quien falló fue la otra persona. Esa otra persona, por más que se case 70, 80 veces, siempre habrá un juicio sobre ella y está bajo maldición. Ahora, que se humille y se quede sola y Dios lo perdone, es otra cosa, y Dios lo levante y lo restaure y se lo lleve. Eso es otra cosa. Me estoy refiriendo a aquella persona que Dios unió, porque hay personas que Dios no los unió. Entonces, ¿qué sucede cuando ella te fue infiel? Lo perdonaste y se reconciliaron, pero un espíritu de venganza te visitó o la visitó y abrió paso. Tú le pagaste con la misma moneda y te divorciaste y te uniste a otra persona. ¿Tú lo perdonaste de corazón? ¿En qué condición quedas tú o quedaron los dos delante de Dios? Esa es otra posibilidad que se abre. Tantas personas que yo veo que supuestamente perdonaron a su pareja, se unieron, la persona le fue infiel, uno le fue infiel al otro, y supuestamente se perdonaron, se unieron, pero sucede que dejaron ese deseo de venganza guardado y no perdonaron de corazón, y se abrió un juicio delante de los dos.
y tuvieron que dividirse con el tiempo y ahora uno se unió a otro hombre, la hembra se unió a otro hombre o el varón se unió a una mujer y ya están en una dimensión de cuatro y ya las dos personas están siendo adúlteros, porque hay una condición de que se debe perdonar de corazón. Si realmente efectivamente se pusieron de acuerdo y tú perdonaste de corazón, debes mantener tu posición y sufrir y sacrificar tu felicidad por causa del pacto y por causa de que tú decidiste que se haga la voluntad de Dios. Mi alma alaba a Dios, siento la presencia. ¿Cómo se interpreta el texto? Que lo que Dios unió que no lo separa el hombre. Bueno, lo que Dios unió es efectivamente lo que yo te planteé arriba sobre lo que es la mujer virtuosa, el hombre que tiene temor de Dios. Si no tiene temor de Dios, eso no es ninguna pareja, eso no es ningún matrimonio. Necesariamente tiene que ser personas que tengan perfiles, que tengan cualidades y virtudes que irradien la imagen de Dios. Si te une un hombre o una mujer que no tiene esas características, eso no es un matrimonio, eso es un yugo desigual. No importa que estén dentro de la iglesia y que incluso tengan hijos. ¿Quién tiene autoridad legal y espiritual para divorciarse o para disolver la relación matrimonial? ¿Quién tiene autoridad legal, moral y espiritual para divorciarse cuando la relación matrimonial se torna adulterina? El que ha recibido la palabra de Dios, el que ha permanecido firme delante de Dios, el que le ha sido fiel a Dios, tiene autoridad legal y espiritual para divorciarse, por cuanto la Biblia habla que es mejor divorciarse, que es menester, que si tú decides separarte, te puedes separar, pero si también la persona persiste en pecar, tú no estás obligado a permanecer en esa esclavitud, porque a libertad nos llamó Dios. O sea, hay quienes ya tomaron la decisión sin haber consultado a Dios, sin haber analizado lo que dice la Sagrada Escritura, y se divorciaron por cualquier causa, porque ya no me gusta, porque ya ella no luce bien, porque ya se perdió sus atractivos. Señores, esas no son condiciones para un hombre o una mujer de Dios divorciarse. La única causa legítima y espiritual, desde el punto de vista legal y espiritual, para divorciarse es por causa del pecado, la fornicación, el adulterio y el yugo desigual. Si no se dan esas condiciones, usted no puede divorciarse. Tiene que orar a Dios para que Dios restaure su matrimonio, para que Dios ponga amor en usted, para que puedan ser perdonados en caso de que hayan fallado ambos. Pero si se da el caso de que uno fue que falló y el otro no, entonces habría que analizar también todo eso que yo termino de plantear, porque el asunto hay que analizarlo en cada una de las aristas que le planteé de forma particular. Entonces, usted perdonó. ¿Cómo se da el caso ahora de que usted tomó un espíritu de venganza y recordó el pasado cuando esa mujer le fue infiel y usted ahora tomó la decisión de divorciarse porque ella le falló? Pero hermano,